Estamos animados para o seminário, não? Solo não podemos dormir, não? Que com a barriga llena é peligroso. Vamos estar pendientes em esto. Bien, hermanos, eu agradeço a Deus por la oportunidade de podermos seguir estudando su palabra, de seguirmos estudando este assunto tan maravilhoso. Por la mañana hablamos del trabajo de la iglesia, que la iglesia tiene que alumbrar la tierra con la gloria de Dios, ¿no? Y comprendemos que esto se hará de una manera muy fuerte a través de la obra de asistencia social, del trabajo de atención al prójimo, del cuidado, de poner en práctica el evangelio, no de hablar, pero de hacer. Después vimos que Jesucristo veio traer la gloria de Dios para el conocimiento del hombre. Conocemos la gloria de Dios a través del trabajo de Jesús. Ese trabajo fue esencialmente atender las necesidades. Era el promotor social por excelencia. Lo hacía y con esto tenía mucho poder y por esto las personas se acercavam a ele desde niño para receber su fuerza, su poder, sus enseñamientos. Ahora, nosotros vamos a hablar de la iglesia cristiana. Vamos a hablar acerca de los discípulos. ¿Cómo trabajaron ellos? ¿Cómo fue importante cómo ellos manejaron la cuestión del trabajo social? Esto es que vamos a ver ahora. Y la pregunta que vamos a tentar entender es por qué la iglesia creció tanto en los días de los apóstoles. Entonces, este es el asunto que vamos a tratar. A partir de entonces, vamos a hablar un poquito acerca del crecimiento de la iglesia. Cuando abrimos nuestra Biblia, el libro de Hechos, capítulo 4, verso 32, leemos: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo algo de lo que poseía, mas todas las cosas les eran comunes. Hay algunas cosas que me impresionan bastante en esta cita, en esta citación. La primera cosa es esta palabra, ¿ve? La multitud de los que habían creído. Y es facto que en los primeros días después que los discípulos recibieron el Pentecostés, fueron ganhos para o evangelho, foram añadidos a la igreja mais pessoas do que em todo o ministério de Jesus. Porque Jesus solamente estava lançando a semilla. E agora era o momento do Espírito Santo dar o crescimento. Então, o poder do Espírito Santo hizo grande trabalho. Pero também havia algumas maneiras em el trabalho que hacían com que fuera mais forte este desejo de conhecer a palavra de Deus. E este verso trae resumen de todo esto. Dice: y los que habían creído era de un corazón y un alma. Hablamos aqui por la mañana que si tenemos a Cristo, yo tengo a Cristo, Él tiene a Cristo, Él tiene a Cristo en nuestro corazón, el Cristo que está en nosotros caminará junto y no habrá pelea, no habrá separación. Y de esta manera las personas van a mirar y van a ver Cristo en nosotros, porque Él está aquí. Y así estaba con los discípulos. No había separación porque Jesús estaba
dentro del coração de eles. E mais, não havia egoísmo. Ninguno decía ser suyo algo, pero todo era de todos. ¿Por qué todo era de todos? Porque já não estavam mais preocupados com as coisas deste mundo. Já estavam preocupados solamente em fazer a vontade de Deus, em apresentar ao mundo o mensaje de Deus. El blanco, gracias hermana, el blanco de los discípulos aqui era apresentar ao mundo Jesucristo como Salvador. Não tinham outro objetivo, este era seu objetivo principal. E com isto, todos os esforços estavam alrededor de esto. Trabajavam solo delante del Señor. Bien, queridos hermanos, pero el tiempo de los discípulos no era un tiempo muy fácil. Los judíos estaban persiguiendo la iglesia. Muchos de ellos, vamos solamente sacar de ahí el apóstolo Juan, perderam suas vidas de uma maneira violenta, trágica, foram mártires. E Juan não perdeu sua vida, pero foi puesto dentro de uma olla de água, de aceite ferviente, pero salió de ali por el poder de Deus. Mas o plano era acabar com ele de uma maneira terrível também. E se manteniam firmes, testificando, testemunhando. O mundo tem passado por momentos de crises, como estamos passando agora. Estamos passando por um momento muito forte de crises. Estamos aqui, parece que estamos em el cielo aqui entre os hermanos. Pero quando salimos ali, puerta afuera, basta mirar alguma notícia, alguma coisa, vemos que o mundo está em crises. E assim como em los dias de los discípulos que testemunhavam, nós somos chamados a testificar. O pueblo de Deus ha chamado a dar su testemunho, a testificar de la fé, de lo que hemos visto e de lo que hemos escuchado. Eu quero guardar com vocês uma definição que é muito importante, que tem muito que ver com a história de los discípulos, e vamos volver a ela alguns momentos. O momento de maior crisis é o momento onde se pode dar maior testemunho. Vamos ter isto em conta. O momento de maior crisis, o momento mais difícil, é o momento quando uno pode dar o maior testemunho. É muito fácil testemunhar de sermos cristianos agora. Como estamos? Dentro da igreja, entre irmãos, estudando a palavra de Deus, alabando o nome de Deus. Pero quando agarramos nosso carro, salimos solos em el trânsito e uno nos viene com seu carro, nos hace alguma coisa mala, é mais difícil ser cristiano, sim ou não? Ou quando estamos fazendo um negócio ou alguma coisa assim, pero são em estes momentos que uno deve ser cristiano e deve testemunhar. Em este momento difícil que estamos passando em el mundo, podemos dar um grande testemunho por nossa saúde, por el cuidado de nossa saúde, porque o mundo tem hablado sobre medicinas, tem hablado sobre vacunas e tantas coisas, e nós não podemos nos olvidar de lo que é mais importante. Conhecemos a reforma pró-saúde, conhecemos os princípios de saúde, e mais do que nunca é tempo de vivirmos estes princípios. Antes de pensar em qualquer outra coisa, há que pensar
en vivir los principios que conocemos, que enseñamos há tanto tempo, porque isto pode nos trazer resistência, isto pode nos trazer segurança, isto pode nos trazer imunidade. E se alguém for chamado por Deus, temos que crer que Deus sabe tudo. Pero temos que ter isto em conta e testemunhar acerca de isto em el momento que estamos vivendo. Bem, pensando em isto, vamos a duas perguntas principais. ¿Por que Deus permite as crises? A primeira pergunta que vamos tentar responder. E, añadindo a esta pergunta, debido a que a igreja ha crescido tanto em los 3 primeiros siglos. Estas são duas perguntas que vamos tentar responder acá. Vamos começar acordando-nos de uma história que é muito conhecida para nós. Lucas 24, 13 a 35. Jesucristo havia ressuscitado, havia hablado a algumas mulheres que já havia ressuscitado, pedido a hablar a los discípulos, elas hablaram, pero nem todos creíam. E em uma tarde, eles estavam caminhando, e chegou Jesucristo a seu lado, e começou a falar com eles. E disse a palavra de Deus que seus olhos estavam cerrados de tristeza, e não conheceram que era Jesus. Há algo interessante aqui. Há pensamento que me gusta, que diz que se choras por teres perdido o sol, as lágrimas não te permitirão ver as estrelas. Esta era a situação de eles. Estavam tristes e Jesus estava ao lado de eles e não viam. Às vezes a solução está cerquita a nós e não vemos. Se choras por não ter visto o sol, não haver visto o sol, as lágrimas não lhe vão permitir ver as estrelas. Esta era a situação de eles. Estavam passando por isto, llorosos, desanimados. E se aparece uma pessoa, se aproxima de eles para seguir caminhando. Eu agradeço a Deus muito porque a pessoa que chegou era Jesus. ¿Sabe por quê? Quem eram estes 2 homens? Discípulos. ¿Para que quedaram os discípulos em la tierra? Llevar à frente os ensinamentos de Jesus. Muitas pessoas estiveram ali em Jerusalém estes dias para a Páscoa, porque queriam conhecer a Jesus. E quando chegaram, encontraram Jesus sendo morto. E talvez alguns poderiam estar sem esperança. Este que falavam que poderia ser o Messias está morto. E agora se aproximam de 2 discípulos, quizás se aproximam de 2 discípulos para perguntar, para receber alguma palavra de conforto. Imagine se fora alguém assim, iba a receber conforto de eles. Pior estavam. Quem é você? Não sabe o que passa? Esperávamos que Jesus era o que iba a remir Israel, pero foi morto. E já há 3 dias que estas coisas han passado. Que mensagem de esperança? Nada de esperança. Total incredulidade. Era a situação de eles. Se fora uma pessoa que não conhecia a Jesus, poderia sair de ali desanimado, perder uma alma para sempre. ¿Por que estou falando isto? Nós somos predicadores do mensaje. Que devemos levar a la gente? Esperança. Pero há algo em la vida de ellos que nos vai a mostrar como
cómo tener esperanza. E Jesus seguiu hablando com eles, começou a predicar a eles. Jesus necessitava evangelizá-los, porque o período que estiveram juntos não foi suficiente. E agora tinha que começar outra vez. E começou a predicar a eles, a preparar a eles, a ensinar a eles. E o coração de eles começou a calentar-se. E quando chegaram a la casa, Jesus hizo como quem iba a seguir viagem. E graças a Deus que estavam incrédulos, pero eram hospitaleiros, não? Senhor, quédese aqui, por favor. E hablaram com muita força. Dice o texto, mas eles le detuvieron por fuerza, diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. E a última frase deste texto é a mais linda para a vida de um cristiano. Dice, entrou pues a estar-se com eles. Qual é nossa necessidade? Que Jesus entre para estar com nós. Jesus entrou para estar com eles. E entrou para quedar-se com eles. Hermanos, que Jesus entre para sempre em nosso coração, como entrou em el coração de aqueles homens. E agora, quando foram a comer, Jesus foi a compartilhar o pão. E que passou? Conheceram, é Jesus. Os olhos se abriram. E quando foram falar com Jesus, que passou? Se foi. Pero uma coisa se foi também, o desânimo, a falta de esperança. Que hicieron eles? Imediatamente volveram a Jerusalém por el camino, agora oscuro, pedregoso, difícil, pero el deseo de decir que Jesús estava vivo era mais forte que o temor. E por isso saíram. Foram animosos. Não temos que dizer a los outros que estão sofrendo como nós. Jesus é vivo. Lo vimos. Eram testemunha. Tinham que testificar de Jesus em la vida de eles. Queridos, qual a diferença de eles indo e eles volvendo agora? A diferença é que a partir de então, Jesus estava dentro do coração deles. Jesus entrou para quê? Para quedar-se com eles. Quando nós vamos conseguir dar esperança ao mundo? Quando Jesus entra em nosso coração. Quando Jesus esteja aqui, vamos fazer o mesmo. Salir sem medo de la noche, de las piedras, de los bandidos, de la pandemia, de lo que sea. E vamos salir a hablar de Jesus. Porque Jesus está em nossa vida. Porque Jesus está dentro de nossos corações. Então, vamos compreender esto. Os discípulos trabalhavam com força, com segurança, com empenho, porque Jesus estava dentro de su coração. Tinham certeza de lo que queriam dizer. E esta é a primeira razão porque a igreja cresceu tanto. E esta é a principal razão porque eles foram chamados de cristianos. Porque Cristo fazia parte de sua conversação, de su testemunhar, de sua maneira de agir, de todo. Eles eram verdadeiramente representantes de Cristo. Agora, passaram-se depois de esto 40 dias e chega a hora del mestre subir ao cielo. Está aí com seus discípulos e com aqueles, a multitud que iba a testemunhar sua subida ao cielo.
Y los discípulos, por más que habían tenido nuevas lecciones, ainda tenían una preocupación. Y preguntan, no cambié allí. Hechos 1, 6 y 7. Entonces los que se habían juntado le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo? Ainda ¿cuál era la preocupación de ellos? El reino terrenal, temporal. Ainda estaban con la cabeza en el mundo. ¿Qué cosa? Y Jesús les dice, no toca a vosotros saber los tiempos de las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Es muy lindo pensar esto, que un poquito antes de subir al cielo, Jesucristo ha dado a ellos la misión de testificar. Las últimas palabras, ¿perciben? Las últimas palabras. Ustedes serán mis testigos. Tenía que estar claro a ellos cuál era su misión, cuál el trabajo que ellos debían hacer. Y dice la palabra de Dios, y habiendo dicho estas cosas, viendo a ellos, fue alzado y una nube le recibió y le quitó de sus ojos. Esta fue la experiencia de los discípulos ahora cuando Jesús fue llevado al cielo. Y el verso 10, y estando con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él iba, he aquí dos varones se pusieron junto a ellos con vestidos blancos, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado desde vosotros, arriba en el cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Hermanos, sabemos quién son estos dos varones. ¿Quién son ellos? Ángeles. ¿Sabe cómo yo interpreto estas palabras? Que estáis mirando al cielo. Yo interpreto ellos preguntando, ¿por qué están parados? Es hora de trabajar. Es hora de contar al mundo. Es hora de testificar. ¿Qué dijo Jesús? Serei mis testigos en Jerusalén, en la Judea, en Samaria, en todas las partes. No quédense ahí parados. No hay tiempo de estar parado. Al trabajo. El mundo lo necesita. Están mirando hacia el cielo. ¿Por qué? Yo miro a los discípulos allí como cuando vamos a despedir un pariente, un amigo. Entra en el carro, se va. E quedamos mirando para el camino. El carro já va lejos. E quedamos mirando assim, não? Extrañando a essa persona querida. Era a situação de los discípulos. Pero não havia tempo para esto. Era tempo de preparar-se. Era tempo de predicar. Era tempo de hacer com que o mensaje de Deus fuera llevada a donde fuera necessário. E por isso eles receberam a ordem de sair a predicar, de sair e apresentar ao mundo o que Jesucristo iba em breve, tendria que em breve volver. Essas palavras eram muito fortes. Jesus voltará. Irmãos, isto foi para eles um incentivo. Nada era mais importante do que isto. Jesús voltará. El mestre que amavam tanto, dice la inspiración que enquanto estudiavam e se preparavam para o recebimento do Espírito Santo,
eles choravam muitas vezes e acordavam-se de como haviam entristecido a Jesus. E a hora que não tinham mais oportunidade de pedir perdão, pediam em oração. E queriam ver Jesus outra vez. E esta palavra era muito forte para eles. E isto los motivava a acordar-se da vida de Jesus. E para eles, resumen da vida de Jesus, Hechos 10, 38, diz: a Jesús de Nazaret, como lhe ungió Dios del Espíritu Santo y de potencia, que anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios era con él. Hechos 10, 38. Mire que esta era la impresión que seguían de Jesús. Anduvo haciendo bienes, curando, sanando, haciendo transformaciones de vidas. Esto era que miraban los discípulos, y esto les impresionaba cada vez más. Se acordavam que Jesús enseñó el amor al prójimo, el cuidado, la atención a la necesidad del prójimo. Se acordavam de la regla oro del Evangelio de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. ¿Para qué? Todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay algo muy fuerte aquí. Dios amó de tal manera que ha dado. ¿Qué hizo Dios? Dio. Hay una cosa interesante en el nombre de Dios. Dio, ponemos un S más, una S. Dios. Dio Dios su Hijo. Dio Dios la vida para nosotros. Dio Dios para nosotros todo lo que tenemos. ¿Percebe qué interesante? Dios es dar. Dios nos enseña que debemos servir porque Él ha servido todo el tiempo. Imagine Dios dejar de servir el universo por una hora, media hora, 5 minutos. Imposible. Hay que seguir dando, cuidando y haciendo todo el tiempo. Dios es amor, Dios es dar, Dios es entrega, Dios es sacrificio. E os discípulos entenderam isto. Por isso estavam dispostos a se entregar. Porque compreendiam a regra áurea que Jesus les havia ensinado. E agora, animavam-se uns a los outros com uma palavra de hebreu e arameu, Maranata. Maranata, Cristo viene. Há algumas interpretações para esta palavra. Uma habla de Cristo viene. Outra diz, Ele está vivo e viene. Era a segurança que eles tinham. E é muito provável que quando uno estava para ser entregue à morte, uno lo mirava e dizia, Maranata. Tenha segurança, Cristo viene, isto vai a passar. Hermanos, e isto era como uma bandeira de luta para eles. Ele los dava força, e los ajudava, e em meio a los sofrimentos, Maranata, Jesus viene. Quando em pruebas, Maranata, Jesus viene. Esto los llevava a testificar, a apresentar al mundo todo lo que eles conheciam. E vamos volver a acordarnos de esto. Estamos hablando de um tempo
de persecución. Un tiempo en que todos los líderes de la iglesia perderam su vida de maneira violenta. Seria comum que em um lugar onde uma organização que perda su principal líder e todos os outros viniessem a desaparecer. Pero o que passava com a igreja? Crescia. Não desaparecia, por el contrário, crescia. Se desarrollava cada vez mais por el poder de Deus, por el testemunho de los discípulos, por la maneira como viviam eles, han decidido agora que era tempo de vivir de uma maneira muito especial, com a segurança de que passe o que passe, Maranata é uma realidade. Esta deve ser a realidade de nós, adventistas. Estamos aqui para anunciar que Jesus viene, representar ao mundo esta seguridade. Pero, además de esto, criaram uma comunidade. Hechos capítulo 2, 42 em delante. E perseveravam em la doctrina de los apóstoles, e em la comunión, e em el partimiento del pan, e em las oraciones, e toda persona tenía temor, e muitas maravilhas e señales eram hechos por los apóstoles. Miren esto, perseveravam em la doctrina. La iglesia de Dios necesita tener o quê? Doctrina. No adelanta tener solamente comunión. No se puede decir solamente de amor. Hay que tener doctrina. Ellos perseveraban en la doctrina y en la comunión. También no se puede tener solo doctrina y no tener comunión. En la comunión, el partimiento del pan, o sea, hacían las cosas de una manera común. En las oraciones, oravam juntos. Hermanos, se já hubo um tempo que necessitávamos de oração, este tempo é agora. Eu tenho dicho algumas vezes que para mim, personalmente, eu vi o aislamiento social del princípio da pandemia como uma oportunidade de oração. Era uma oportunidade que Deus nos ha dado para juntos como família nos consagrarmos a Ele, para as coisas difíceis que estão delante de nós. Devemos seguir orando, fazer grupos de oração. Nós, como missioneros em nossos hogares, separar tempo para orar por la manhã, em la noite, 30 minutos, 1 hora, 2 horas. Necessitamos estar em la presença de Deus, estar em oração. Dice a história que Lutero orava 2 horas por dia, mesmo em los dias mais difíceis, 2 horas por dia. Susana Wesley, a mamá de Juan Wesley, tinha 14 filhos e orava 2 horas por dia. E alguém lhe perguntou uma vez: como pode ter 14 hijos e ter tempo para orar 2 horas por dia? E ela dizia: como é possível criar 14 hijos sem orar por lo menos 2 horas al dia? Isto que necessitamos compreender. Jesus era santo, hijo de Deus, e quedava noches inteiras em oração. Quando estava muito fraco, não comia e ia orar. E agora nós, pecadores, oramos 1 minuto, 2 minutos, 3, 5, 10 é muito. E queremos ter força. Temos que pensar em isto. Um irmão me falava que foi fazer um estudo com um homem de Hare Krishna. Aí por aqui, Hare Krishna. Estes que andam com as roupas diferentes assim. E antes do estudo,
vamos orar. Eu hago na oração e você também. E o irmão orou como costumamos orar. E quando terminou, o homem estava com os olhos cerrados e todo. Finalmente, quando viu que o irmão não falava nada mais, ¿ya oraste? ¿Sí? ¿Así, tan rapidito así? ¿Sí? ¿Y tuviste tiempo para escuchar la voz de tu Dios? ¿Cómo? No, porque cuando se habla con Dios, se quiere oírlo, escucharlo. ¿Escuchaste-lo en tan poco tiempo? El hermano, de verdad que no. Entonces tiene que orar por más tiempo. Mire, las rocas dando testimonio a los reformistas. Y el obrero quedó así, envergonzado. Y habló, yo tengo que aprender con él. Queridos, es tiempo de oración. Repita, por favor. Brilla, así es, siempre, ¿no? Siempre. Entonces, queridos, hemos que pensar en esto. Aquí está una de las receptas de los discípulos, las oraciones. Como pueblo de Dios tenemos que trabajar esto en nuestras iglesias, con nuestro pueblo y con nosotros, primero, incentivando a la oración. Y toda persona tenía temor. Y como resultado de esto, muchas maravillas hacían ellos. Muchas maravillas, señales eran hechos por ellos. Ellos se cuidaban unos de los otros. Eles se preocupavam unos com os outros. Eles tinham o cuidado de atender uno al outro. Cuidavam de suas famílias. E desta maneira, Deus operava por intermédio de eles. E todos os que creíam estavam juntos. E tinham todas as coisas comunes. E vendiam as possessões e las haciendas, e repartían-las a todos, como cada uno había menester. Hay outra coisa interessante aqui. Não havia presupuesto. O presupuesto era a necessidade. Perceberam? Vendiam, tinham todas as coisas comunes e vendiam as possessões e repartíam-nos a todos como cada uno havia menester. Lo que dava a eles o tono de trabalho não era presupuesto, mas era a necessidade. Uno necessita, vou apoiá-lo. Tenho que fazer sacrifício, tenho que vender algo. Tenho que abrir mão de algo que eu tenho. ¿Por que não tinham assim medo de abrir mão? Porque eles creíam em Maranata. Jesús viene. Esse viene, não necessito de esto. Eu tenho que estar listo solamente para me encontrar com Ele, para hacer lo que Ele me ha dicho que tenho que hacer. E agora seguiam haciendo desta maneira, queridos, e repartiam com todos conforme a necessidade. ¿Sabe qué hacía esto? Esto impresionaba a la gente. ¿Por qué? Estaban acostumbrados con la religión griega, que los dioses eran malos, solo sacaban del pueblo. Perversos. Los dioses griegos zombaban de la cara de las personas. Conocían los judíos, solo preocupados com seus interesses personais, solo preocupado em ter, a ponto de matarem ao próprio Senhor Jesucristo. Agora, vem estes homens compartilhando, vem estes homens entregando a vida e animando um ao outro para que siga haciendo el mismo. Escuchan las palabras de poder desses homens. Esto impressiona.
Querem conhecer mais del Cristo que estava em eles, del Cristo que eles apresentavam. E o resultado, e perseverando unânimes cada dia em el templo, e partindo el pão em la casa, comiam juntos com alegria e com sencillez de coração, alabando a Deus e tendo graça com todo el pueblo. Agora, e el Senhor añadía cada dia a la iglesia los que habían de ser salvos. Eu me impressiono muito com este texto porque não se diz que se añadía muitas almas a la iglesia cada dia. Se diz que se añadía a la iglesia aqueles que iban ser salvos. Eram almas verdadeiras, creyentes que estavam allí convertidas para a salvação. Este era o tipo de gente que venia para a igreja, impresionados por el poder del Espíritu Santo, pero también pelo testemunho de los apóstoles, por el trabajo que hacían ellos, por las enseñanzas que cada uno de ellos hacían. Pero vamos a acordarnos de una cosa: en este tiempo, ya hablamos aquí, existían mártires. Muchos deram su vida por cuenta del evangelio. Y por cuenta de esto, muchos niños se tornaron como huérfanos. Muchas mujeres se tornaron como viudas. Y estaban en esta situación porque el papá había testemunhado acerca del mensaje hasta el fin. ¿Y qué hacía la iglesia por ellos? Cuidaba de ellos, atendía a ellos. Y estas personas se aproximaban cada vez más. Pero llegó un momento que cuando los discípulos fueron creciendo, Hechos 6, 1 a 7, Hechos 6, 1 a 7, empezó a existir un problema en la iglesia. Había una discusión y una reclamación de que las viudas de los griegos no eram atendidas tão bem como de los judíos. Vamos a entender que as viudas de griegos que se hablam aqui eram de aqueles que haviam recebido o mensaje, de aqueles que estavam entre os griegos, pero que eram cristianos. E agora poderia haver uma confusão para fazer uma separação em la igreja. Pero los apóstoles, tomados por el Espíritu Santo, convocaron la multitud e hicieron una decisión. Nosotros tenemos que seguir predicando la palabra de Dios. Mire que miles y miles de personas se añadían a la iglesia a cada día. ¿Cómo parar de predicar? Era imposible. Se necesitaba seguir trabajando. E não poderiam parar de predicar para servir la mesa. Pero como quedava a necessidade de los hermanos para ellos? Buscad pues 7 varones de vosotros de buen testemunho. ¿Cómo más? Llenos de Espíritu Santo y de sabiduría, los cuales pongamos en esta obra. En portugués se dice: los pongamos sobre este importante negocio, porque era un trabajo importante, algo muy serio. Mire, los discípulos iban a seguir predicando, los apóstoles iban a seguir predicando, pero el asunto era serio y tenía que ser tratado. Y aquí fue hecha la primera organización social de la Iglesia de Dios. Primera vez que se separó organización social. El Departamento de Asistencia Social fue electo aquí por la primera vez. Porque fueron separados 7 varones para hacer el trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Y ahí habla los nombres de aquellos que fueron elegidos: Esteban,
Filipe e tantos outros. Há algo muito interessante acá. Os discípulos, os apóstolos, seguiram predicando. Não iam parar de predicar para poner as mesas. Pero os diáconos que foram postos acá, serviam as mesas e também predicavam. Esteban, uma das razões de sua morte foi que Saulo quedou muito nervioso. ¿Por quê? Ha discutido com ele. ¿Qué passou com Pablo? Com Saulo? Não prevaleceu. O homem tinha mais conhecimento, estava mais preparado. E foi uma das razões de sua morte. Depois temos Filipe, outro diácono. Foi levado por el Espírito Santo para falar com el etíope. Predicou a ele, lo bautizou e logo depois foi levado por el Espírito Santo para outra parte. Mire que os diáconos seguiram haciendo a obra de predicação do Evangelho, haciendo a obra de salvação, de apresentar a verdade a los demás. E haviam sido separados para eles. E qual foi o resultado de esto? A ler. Estos presentaram delante de los apóstoles, los cuales orando les pusieron las manos encima. Ahora, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba mucho en Jerusalén. También una gran multitud de los sacerdotes obedecía a la fe. ¿Cuál fue el resultado de la organización social de la iglesia? Una gran multitud, crecimiento. Y mismo de los sacerdotes, hubo aquellos que pasaron a obedecer la fe. Entonces, para la iglesia cristiana, también era muy importante tener el trabajo social, el trabajo de atender a aquellos que tenían sus necesidades. Hermanos, los discípulos estaban convictos de su misión. El poder del ministerio de Cristo fuera muy fuerte sobre la vida de ellos. Fue un ejemplo de servicio. Y aprendieron con Jesús que si uno tiene hambre, hay que preparar comida para él. Si uno está enfermo, hay que cuidar de él. Si uno no tiene donde vivir, hay que encontrar un lugar para que él viva. Otra cosa, entre ellos no había discriminación. Rico, pobre, todos eran hermanos y vivían juntos. ¿Sabe? Hay una cosa interesante en Brasil. Hay algunos oficiales de la Unión que viven en una iglesia cerca de la Unión. El vicepresidente de la Unión y todo. Y hay un hermano allá en la Unión que es el celador de la iglesia, o que cuida de la limpieza conserje. Es lo que cuida de la limpieza de la iglesia. Y es el anciano de la iglesia donde asiste el vicepresidente de la Unión. Y cuando llega en esta iglesia, el vicepresidente de la Unión es solamente miembro, no es el pastor de la iglesia. El pastor es este hermano. Y cuando llega allí, el vicepresidente de la Unión está pendiente de las orientaciones de ese hermano. Porque así somos nosotros. No hay uno mayor, otro menor, no. Todos iguales delante de Dios. Y así viene desde los discípulos. No había diferencia. No, este es mejor. No. Hay más responsabilidad, menos responsabilidad, pero todos iguales diante de Dios. Esto llamaba la atención, porque entre los judíos había una lucha terrible para acceder, porque querían los privilegios. Entre ellos no era así. Otra cosa más que impresionaba a los griegos, este pueblo tenía un Dios amoroso que se preocupaba con ellos, y ellos hablaban con su Dios, querían conocer esto. Sabían que podrían perder la vida por el Evangelio.
pero valía la pena vivir un poquito, pero felices, en abundancia. Y por eso buscaban a conocer la palabra, conocer el mensaje, y empezaban a estar cada vez más delante de ellos, porque esa era la doutrina de ellos. Porque no hay diferencia de judío y de griego, porque el mismo que es el Señor de todos, rico es para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. No hay judío ni griego, no hay siervo ni libre, no hay varón ni hembra, porque todos vosotros sois uno en Jesucristo. Esto atraía a las multitudes. Esto impresionaba a punto que las personas querían ser como ellos. Y finalmente Jesucristo se hacía todo en todos. El cristiano era alguien visto como una persona especial que hablaba con su Dios, que vivía una vida diferente, sem ofrendas de sacrifícios humanos, sem tantas cosas, pero focados en la salvación unos de los otros. Y ahora, estes hombres praticavam a religião ensinada por Cristo, a religião pura e sem mácula. Delante de Deus e Padre es esta: visitar a los huérfanos e a las viudas em sus tribulaciones e guardar-se sem mancha del mundo. Esta era a religião verdadeira que os discípulos haviam aprendido de Jesus, e esta era a religião pela qual eles haviam trabalhado. Atender a los huérfanos, atender a las viudas, atender. Acordavam-se de las palavras de Jesus que já hablamos hoje? Jesus dizendo: tive hambre, me distes de comer, sed, e me destes de beber, e assim. E eles viviam desta maneira. Queridos irmãos, isto impressionava grandemente. Por outro lado, compreendiam: se alguno disse eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Porque el que não ama a seu irmão, al qual ha visto, como pode amar a Deus a quem não ha visto? Estas palavras eram muito fuertes sobre eles. Este foi impressionante. Hacía com que as pessoas quisieran conhecer al Senhor. Quisieron estar junto com os cristianos, quisieron estar com os discípulos. Era como um exército que usava como armas el amor. E el ejercicio de amor, del amor cristiano, foi a clave para o crescimento de la igreja en los días de los apóstoles. El amor que tenía a Jesús, que los hacía hacer cualquier sacrificio. El amor que tenía unos por los otros generaba un impacto en la sociedad. Y las personas dejaban su medio normal y se acercaban ahora de los cristianos para conocer lo que ellos estaban enseñando. Este foi, portanto, a clave para o crescimento em aqueles dias. O amor de Deus. Pero, queridos, hubieron algumas coisas interessantes que têm muito que ver com o que estamos passando hoje. Duas grandes crises que na prática demonstraram o poder de los cristianos. Em el año 180, se dice que en este tiempo existía como
um cristiano para aproximadamente 500 paganos. Ve que já havia crescido bastante, pero o número era ainda assim muito grande. E veio a viruela, el año 180, e muitos perderam suas vidas em esta epidemia. E os cristianos moriam menos. Por quê? Porque quando uno estava enfermo, seus irmãos cuidavam dele. E muitas vezes lo curavam. Se uno chegava a morir, lo sepultavam de uma maneira digna. Enquanto que entre os paganos muitos eram deixados a sua própria suerte. E donde moriam eles quedavam. E seu corpo agora passava a ser contaminação. E com isto o número foi diminuindo. E se disse que al final da viruela existia um cristiano para 50. 1 para 50. Mire o tamanho do crescimento. Muitos vinham a eles, queriam estar com eles. Pouco depois, 71 anos depois, veio o sarampião. E era o reinado de Marcos Aurélio. E o próprio Marcos Aurélio morreu por conta de esto. E novamente, os cristianos moriam menos. E chegaram a los sofistas, que eram os sábios de los tiempos, de aquele tempo, e perguntavam: ¿qué se pasa? ¿Por qué esto está acontecendo? E eles diziam: la tierra está quedando-se vieja e enferma. Era o que poderiam dizer. E os cristianos, que diziam? Deus nos está proibando, pero hay uma esperança para nós. Jesucristo morreu para termos vida. Entregue sua vida a Ele. E o resultado é que as pessoas se aproximavam, se acercavam. Outra coisa que passava aqui ainda em este tempo era o infanticídio. Quando um ninho nascia com aparência de alguma enfermidade, por vezes lo matavam. E com os cristianos não. E sabe o que passou? Al final deste período, havia um cristiano para 4. 1 para 4. E pouco tempo depois, eram a maioria. Porque a igreja cresceu tanto. Por el exercício do amor cristiano. Por el poder del Espírito Santo. Por el testemunho de los discípulos. Por la maneira como trabalhavam eles delante de todas estas situações. A igreja cresceu tanto porque o momento de maior crise é o momento onde se pode dar o maior testemunho. E quando aproveitamos para dar o testemunho, o Espírito Santo hace seu trabalho. Quando nos preocupamos em atender, em cuidar, em fazer nosso melhor para atender a nosso prójimo, Jesucristo hace lo que falta. Queridos, de que o mundo necessita hoje? Necessita de Jesus e necessita ver Jesus através de sua igreja testificando. E que é testificar? Me gusta o exemplo do apóstolo Paulo como exemplo de que é testificar. Segundo Timoteo 4, 6 a 8. Porque eu já estou para ser oferecido e o tempo de mi partida está cercano. He peleado a buena batalha, he acabado a carreira, he guardado a fé. Por lo demás, me está guardada a corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman a su venida. ¿Dónde estaba el apóstolo Pablo cuando escribió esto? En la cárcel, en el corredor de la muerte.
No sabemos cuánto tiempo después de esto ha vivido. ¿Y cómo murió él? Decapitado. Uno decapitado no tiene más o qué? Cabeza, ¿no? Pero ¿qué dijo él? ¿Me está guardado qué? ¿Dónde se pone una corona? En la cabeza. ¿Estaba preocupado él con la cabeza? No. ¿Con qué estaba preocupado él? En testemunhar. En solamente mostrar al mundo que conocía a Jesús. Y que Jesús es seguridad. Que Jesús es fuerza. Y este ejemplo, este testemunho, ha pasado por los siglos. Llega hasta nosotros. Y nos anima a seguir luchando. A seguir haciendo la voluntad de Dios. A seguir haciendo lo que Dios quiere que nosotros tengamos que hacer. Mismo que perdamos la cabeza. Vamos a receber otra. ¿No? Era la seguridad del apóstolo Pablo. Esto le movía. É maravilhoso, queridos, termos esta esperança e podermos testificar. Agora, o que é testificar? Qual será o resultado de testificarmos? Apocalipse 12, 10 e 11. E ouí uma grande voz em el cielo que decía: Ahora ha venido la salvación y la virtud y el reino de nuestro Dios y el poder de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testemunho, e não han amado sus vidas hasta la muerte. Qual é o resultado de testemunharmos em uma sola palavra? Victoria. La victoria viene por el testemunho. Los discípulos testemunharam, e por isso a igreja cresceu tanto. Los discípulos trabajaron seguindo las orientaciones de Cristo. Y como resultado de esto, muchos fueron salvos. Queridos, mire que una vez más, aquí está el trabajo de cuidado de uno por el otro. El trabajo social, el trabajo de atención, siempre bajo el poder de Dios. Siempre. Que hace con que la iglesia tenga poder, que el nombre de Dios sea alabado, sea engrandecido, y que las personas tengan el deseo de conocer la voluntad de Dios. Mi oración y mi deseo es que seamos testigos de Dios en todos los momentos, y que Maranata venga a mover nuestras vidas. Todo hagamos teniendo esto en mente. Jesús viene. Jesús viene. E eu tenho que viver de la mejor maneira para mi prójimo, para Ele, para que assim pueda ser su voluntad. E quando venga Jesús, eu pueda dizer: esse é mi Deus. Eu esperava por Ele. Que Deus nos bendiga. Amém?